Habíamos la semana pasada finalizado el capítulo 5 de Tania, donde habíamos hablado, si recuerdan, de las vestimentas del alma. Las vestimentas del alma habíamos explicado que en algún sentido las vestimentas son más importantes que el alma en sí, porque a través de las vestimentas se puede captar la esencia de Dios a través del estudio de la Torá y el cumplimiento de las mitzvot. Y bueno, sobre eso habíamos terminado explicando, por eso la Torá se compara al agua, porque así como el agua baja de lugares muy elevados y llega a lugares muy bajos, lo mismo la Torá baja de la esencia de Dios, la sabiduría de Dios, que es lo mismo que Dios, es una sola cosa con Dios, y de esa manera baja a lo más bajo, a la mente humana, a que la persona lo pueda captar, lo pueda estudiar y pueda captar a través de eso la esencia de Dios. Continuando con esto, en el capítulo 5, el Alter Rebbe, el autor del Tania, primer Rebbe de Chabad, quiere aclarar un concepto que lo dijimos rápido, pero no profundizamos en eso, y es lo que él va a profundizar ahora acá en el capítulo 5. Antes, por supuesto, después más adelante, en el capítulo 6 y así más adelante, va a empezar a hablar de las capacidades y los poderes que tiene el alma animal, porque hasta ahora estuvimos hablando de los 10 poderes, los 10 poderes que tiene el alma espiritual y sus 3 vestimentas que tiene el alma espiritual. En el capítulo 6 vamos a continuar hablando de los poderes que tiene el alma animal y de las vestimentas que tiene el alma animal también. Pero antes de llegar a eso, el Alter Rebbe, para finalizar con el concepto básico del alma espiritual, quiere hablar de un detalle más, que como dije recién y lo repito, lo dijimos la semana pasada en el capítulo 4, pero no profundizamos. Nosotros en el capítulo 4 dijimos que no se puede captar, no se puede aprender con H, ¿sí? No se puede captar la sabiduría de Dios, no se puede captar, no se puede captar la esencia de Dios, el conocimiento de Dios, la grandeza de Dios, únicamente a través del estudio de la Torah. Y habíamos explicado la semana pasada en el capítulo 4 que Dios en su grandeza, que su grandeza es la ilimitación que tiene Dios, el poder de ser tan elevado, tan ilimitado. Ahí mismo se encuentra el poder también de la limitación, que Dios pudo achicarse, limitarse dentro de los libros de la Torá, dentro de la sabiduría de la Torá, para que cada yehudí, cuando estudia Torá, pueda captar la sabiduría de Dios. Esto está escrito en el Zohar, en una parte que es una expresión que dijo el profeta Eliau, que se llama Ma'amar Eliau, el dicho de Eliau, que ahí se expresa con las siguientes palabras: Let machshavat tfisa be. No existe mente que puede captar a Dios. Salvo, como dijimos, cuando se capta la Torá, que ahí sí se puede. ¿Qué significa, dice el Alter Rebbe, el concepto de captar a Dios? ¿Qué significa este punto que hablamos la semana pasada? Que únicamente cuando una persona estudia Torah puede captar a Dios, pero no en otra ciencia, no en otros conocimientos, no en otras cosas se puede captar de la misma manera. ¿Qué significa profundamente y claramente este concepto de captar? Es lo que el Alter Rebbe quiere acá en el capítulo 5 analizar. Y lo analiza de la siguiente manera: ¿cómo trabaja la mente humana? La mente humana trabaja cuando una persona capta en su intelecto un conocimiento, una sabiduría, y no estoy hablando de una sabiduría, un concepto divino, espiritual, puede ser una ley matemática. Cuando un niño comprende que 2 más 2 es 4, cuando a un niño le queda claro el concepto matemático de que 2 más 2 es 4, y lo capta en su intelecto, lo capta totalmente su intelecto,
lo que sucede en ese momento es que su intelecto, lo que se llama en español la materia gris de la persona, toma, agarra, capta esa sabiduría, ese conocimiento y lo rodea con todo su intelecto, con toda su materia gris y es captada dentro del intelecto. Eso es lo que sucede normalmente cuando una persona capta una sabiduría de Dios. Es como comparando físicamente cuando yo quiero agarrar el lápiz o cuando yo quiero agarrar la pluma. Cuando yo la agarro, entonces mi mano está rodeando toda la pluma. De la misma manera, cuando una persona capta un concepto intelectual, el intelecto capta, rodea todo el concepto intelectual, toda la sabiduría que logró captar y lo rodea en todos los puntos. Por supuesto, eso a medida que la persona vaya captando. En general, esto lo aclaro, en general, cuando una persona capta un concepto intelectual, primero y principal capta la cosa en forma general. Cuando la persona profundiza, cuando la persona entra en los detalles, por ejemplo, como dije antes el ejemplo, cuando un niño o una persona adulta entiende un problema matemático, entiende que 2 más 2 es 4, cuando lo entiende en regla general es una cosa, pero cuando el niño o el adulto empieza a profundizar en los detalles, el por qué 2 más 2 es 4 y cómo se llega a esa conclusión de que 2 más 2 es 4 y lo entiende en todos los detalles, en toda la profundidad que puede captar su intelecto, entonces en ese momento es como que la idea matemática que él captó está rodeada dentro de su materia gris, dentro de su cerebro. ¿Se entendió hasta acá? Sí, Rob. Perfecto. Continuamos entonces. Pero en el estudio de la Torá hay una cosa adicional a que cuando vos estudiás un intelecto físico o material, cuando vos captás una idea material, entonces acá hay un punto mayor. ¿Cuál es? El punto es así. Cuando una persona, en ejemplo, entiende y capta una ley que está traída en la Mishnah. La Mishnah es el comienzo de la Torah oral. O en el Talmud, que es la explicación de la Mishnah. Y lo entiende bien con todos los detalles, lo comprendió correctamente. Entonces, en ese momento, su cerebro capta y rodea perdonen, capta y rodea toda esa sabiduría, pero con un agregado, como dije, que no solo que su cerebro capta y rodea la sabiduría, sino también la sabiduría divina rodea y capta a su cerebro. Por ejemplo, primero, antes del ejemplo, ¿por qué es así? ¿Por qué decimos que en el estudio de la Torá existen las dos cosas? Primero y principal, que tu cerebro capta la sabiduría y después que la sabiduría rodea a tu cerebro. ¿Por qué es así? Porque esta halajá que vos estudiaste, esta ley que vos estudiaste, es la inteligencia y la voluntad de Dios. Dios así quiso que cuando va a venir, por ejemplo, un hombre llamado Reubén y va a exigir una orden por una situación comercial, personal, de lo que sea, y va a decir, así, así sucedió. Y va a venir su contrincante que se llame Shimón, por ejemplo, y va a decir que no, que la situación es así, así. La voluntad de Dios es que la halajá sea tal y tal, que en ese caso la ley sea tal y tal, con un agregado que puede ser que esa situación nunca llegue a estar en la práctica, que esa situación nunca puede darse en la práctica una situación como esa, de cualquier manera, por cuanto que así es la voluntad de Dios, así es la sabiduría de Dios, que Dios quiso, que si Rubén viene y dice tal cosa, Shimón viene y dice tal cosa, la ley sea así.
Entonces, cuando la persona capta, entiende eso, con todos los detalles, sucede la siguiente situación, que su intelecto captó la idea, rodea la idea, la captó como cuando alguien agarra y toma algo físico con la mano que está adentro de su mano rodeado, y esa voluntad de Dios, esa sabiduría de Dios, también se enviste en su cerebro alrededor y lo capta de las dos maneras. Significa que en el estudio de la Torá hay una captación, hay una forma de aprenderlo con H que no existe en ninguna cosa material. No se puede en una cosa material, como traje antes el ejemplo del lápiz o la pluma. No puede ser que yo agarre la pluma con la mano y rodee con mi mano la pluma y a la misma vez la pluma esté rodeando mi mano. Eso es imposible materialmente. Pero espiritualmente en el estudio de la Torá es lo que sucede. Lo que sucede es que cuando yo entiendo una alajá, cuando yo capto una alajá, que es como dijimos recién, esa alajá es la voluntad de Dios que así suceda, entonces mi cerebro está rodeado adentro, rodea esa sabiduría y esa sabiduría divina, la divinidad de Dios, que está en ese concepto, en esa sabiduría, rodea a mi intelecto también. Por ejemplo, un caso práctico. Y voy a traer este caso práctico porque este caso puede ser que es uno de los casos a cual se refiere el Tanya, que nunca sucedió y por ahí nunca va a suceder. En el Talmud del Tratado Baba Metzia, que es el tratado donde hablan de leyes de daños y perjuicios entre dos personas, comienza el Talmud ahí la Mishnah con un caso muy raro. Dice, dos personas vienen al tribunal rabínico con un vestido en la mano. Uno tiene medio vestido tomado y el otro tiene medio vestido tomado. Uno dice, yo lo encontré y yo lo agarré primero y es mío. Y el otro dice, no señor, yo lo encontré primero, yo lo agarré y es mío. ¿Cuántas veces puede pasar que dos personas encuentren, un vestido en la calle? No estamos hablando acá de compra y venta, estamos hablando que alguien encontró en la calle un vestido y dos personas vienen con el vestido agarrado, mitad cada uno, y cada uno dice que él lo agarró primero y que es de él. ¿Qué es lo que sucede? Lo que nosotros no tenemos testigos, no tenemos a quien preguntarle qué sucedió acá realmente, y los jueces del tribunal lo único que ven es que hay un vestido que la mitad lo tiene uno y la mitad lo tiene el otro. Por lo tanto, dice la Mishnah, como es la ley, se vende el vestido y dividen el dinero en mitades. ¿Por qué es así? Porque la Mishnah dice, puede ser la situación que los dos lo vieron juntos y que los dos lo agarraron juntos. Uno lo agarró de una punta y el otro lo agarró de la otra punta. Y puede suceder que los dos lo encontraron juntos y los dos lo levantaron juntos en el mismo instante. Por lo tanto, el vestido le pertenece a los dos y mitad cada uno. Es un caso inédito, es un caso que no creo que nunca sucedió y es un caso que no creo que nunca va a suceder. Que dos personas vean algo perdido a la vez y lo levanten a la vez, porque la cosa perdida no se adquiere cuando vos lo ves, sino se adquiere cuando vos lo levantás. Y por lo tanto tiene que ser que los dos lo levantaron juntos a la vez y que los dos se peleen por a quién le pertenece y los dos vayan al tribunal a exigir el total de ese vestido. Pero ¿qué sucede? Eso es lo que está diciendo el Tanya. Dios quiere que si se da una situación así, si se llega a dar una situación así, o si no se da una situación así, cuando se presente un conocimiento, una situación tal, la ley de Dios es así y así quiere Dios. Entonces, cuando la persona entiende los pormenores de por qué es así,
porque estamos hablando de algo que se encontró. No estamos hablando de algo de compra y venta, porque si no le podemos preguntar al vendedor a quién se lo vendió. No estamos hablando de alguien de un regalo, porque si no le podemos preguntar al que lo regaló a quién se lo regaló primero. Si no estamos hablando de algo que se encontró en la calle y que los dos lo puede ser que lo levantaron juntos, si no hay testigos, no hay papeles, no hay nada, y lo único que vemos es que cada uno tiene una parte del vestido. En esa situación, la voluntad de Dios, la sabiduría de Dios, el concepto de Dios es que se dividen mitad cada uno. Cuando la persona entiende eso con todos los detalles, cuando la persona profundiza en esa ley y estudia todas las exégetas y explicaciones y motivos y razonamientos y lógicas que hay dentro de esa ley, la persona captó la ley, captó la sabiduría con su cerebro. Significa que su cerebro rodea esa inteligencia, esa sabiduría, ese conocimiento, y también sucede que la persona está rodeada en ese momento de la sabiduría de Dios, del conocimiento de Dios, de la captación de Dios, de esa divinidad que tiene Dios adentro de esa sabiduría. ¿Se entendió? Sí, no. ¿No hay duda sobre esto? Ninguna, Rab. Perfecto. Entonces continuamos. En base a lo dicho, vamos a poder entender un punto más. Un punto más vamos a poder comprender. Muchas veces habrán escuchado en la Torá, en el estudio de la Torá, que la mitzvah más importante es el estudio de la Torá. Talmud Torah Keneged Kulam. Lo leemos todos los días en el rezo diario. El estudio de la Torá está antes que cualquier otra mitzvah. Pero por otro lado, en la Halajá nos enseña que todo el objetivo del estudio de la Torá no es solo para adquirir conocimiento, sino es para practicarlo, para comportarse como Dios manda y cumplir las mitzvot. Significa que por un lado nos dicen que el estudio de la Torá es la mitzvah más importante, pero por otro lado nos dicen Gadol HaTalmud, la grandeza del estudio, que te lleva a practicarlo, te lleva a llevarlo en la práctica. Entonces, ¿cuál es más importante? Por otro lado, también encontramos que, por ejemplo, si llegó la hora de hacer una mitzvah y vos estás estudiando Torah y esa mitzvah se le va a pasar el tiempo, debes interrumpir el estudio e ir a cumplir la mitzvah. Por ejemplo, Hanukkah. Si llegó el encendido de las velas de Hanukkah, que hace poco fue, y vos estás estudiando Torah, debes interrumpir el estudio de la Torah e ir a encender Hanukkah. Entonces, por un lado vemos que la Torah es lo más importante, por otro lado vemos que las mitzvot se interrumpe el estudio de la Torah por las mitzvot. Entonces, ¿cómo es el tema? El Alter Rebbe dice, en base a lo que estudiamos recién y lo que entendimos recién, vamos a poder entender qué es lo que significa que el estudio de la Torá es lo más importante. Por supuesto que el estudio de la Torá sirve únicamente cuando la persona lo lleva a la práctica. Por supuesto que el estudio de la Torá es importante únicamente cuando la persona no solo adquiere el conocimiento, sino la persona se comporta en base a lo que fue estudiando, aprendiendo y captando. Pero el estudio de la Torá tiene una virtud que no tiene ninguna otra mitzvah, la que recién mencionamos. La forma de captar a Dios, en la manera de que tu cerebro rodea la sabiduría de Dios y la sabiduría de Dios rodea tu cerebro. O sea, esa forma de rodear las dos cosas a la vez, que como dije antes, no existe físicamente un ejemplo para marcarlo, porque no existe, es únicamente en el estudio de la Torah. Cuando vos cumplís una mitzvah, estás haciendo la voluntad de Dios. Y por lo tanto, en el momento que vos haces la mitzvah, la voluntad de Dios te está rodeando a vos. Cuando viene un hombre a la mañana y se pone tefilín, cuando viene una persona y come kasher, cuando una persona dice bendiciones, cuando una persona observa el Shabbat, cuando una persona enciende las velas de Hanukkah o come matzá o cualquier mitzvah que hace, a través de esa acción física y material, la luz de Dios
la divinidad de Dios, la fuerza, la energía de la divinidad de Dios que existe en la mitzvah te rodea todo tu ser. Por eso hay mitzvot que te rodea el miembro con el cual lo cumplís, por ejemplo, tfilim, que se pone en la cabeza y se pone en el brazo, entonces la mitzvah rodea tu brazo y rodea tu cabeza, tzitzit que se viste en el cuerpo, la mitzvah rodea tu cuerpo, sukkah que uno entra dentro de toda la sukkah, entonces la sukkah rodea todo tu ser, todo tu físico, todo tu cuerpo, etc. Pero nunca tu acción rodea la mitzvah y la mitzvah rodea tu acción. Eso solo existe en el estudio de la Torah. El estudio de la Torah tiene esa fuerza, tiene esa grandeza, tiene esa virtud tan importante que vos captás la sabiduría de Dios y la sabiduría de Dios te capta a vos, te rodea tu cerebro. No es lo mismo en las mitzvot. En las mitzvot sí existe la divinidad, la voluntad de Dios, la esencia de Dios que te rodea tu miembro con el cual cumpliste la mitzvah, pero no vos o tu miembro o el miembro con el cual cumpliste la mitzvah rodea la divinidad, la mitzvah también. No, no es así. Es solo una captación ahí, pero no existen las dos captaciones. Y quiero agregar un detalle para que cierre la idea y se entienda bien. Es muy difícil entender, es muy difícil comprender y lograr que una persona humana, con todas sus limitaciones y por más que tenga un desarrollo intelectual y una pureza física y espiritual muy elevada, pueda captar a Dios, pueda abrazar a Dios. Esa es la virtud que Dios nos dio en la Torá, que no nos dio en las mitzvot. En las mitzvot, Él me abraza a mí. Cuando yo cumplo una mitzvah, la divinidad de Dios me está abrazando a mí, porque Él sí puede abrazarme. Él, si quiere, puede abrazar a quien quiera, puede abrazar al tzadik más grande, puede abrazar al ángel más poderoso o puede abrazar a la persona más baja espiritualmente, dando que existe en la tierra también. Pero yo con mi esfuerzo, con mi capacidad, con mi trabajo, etcétera, etcétera, pueda captar la sabiduría de Dios, o pueda, perdón, no la sabiduría, pueda captar a Dios, es imposible. No existe una capacidad física y mental y humana que pueda captar a Dios. Solamente Dios nos dio esa posibilidad, exclusivamente y únicamente cuando estudiamos Torah. Y eso es lo que hace al estudio de la Torah tan elevado y tan fuerte. Por supuesto que el estudio de la Torah, su función y su trabajo es que la persona llegue al cumplimiento y a la observancia de las mitzvot. Si no, no tiene ningún valor. Pero mientras la persona está cumpliendo la mitzvah de estudiar Torah, y esto es únicamente cuando lo entendés, porque como dije la semana pasada, creo, existen dos tipos de mitzvot en el estudio de la Torah. Una persona puede leer la Torah sin entenderla, como eso se da, por ejemplo, en la Torah escrita o en los Salmos, o cualquier libro de la Torah escrita que la persona agarra un libro y lee y no comprende nada, también es una mitzvah. No es lo mismo en la Torah oral. Pero después existe la mitzvah de Talmud Torah, de estudiar, captar, entender la Torah. Y sobre esa mitzvah de estudiar Torah, de captar la Torah, de entender la Torah, es único la forma en que tú unís a Dios. Es una unión doble. Tu mente capta la sabiduría de Dios y la sabiduría de Dios te rodea tu mente. Por esa razón, el estudio de la Torah tiene una virtud tan elevada y está por encima de cualquier mitzvah física que exista en la Torah. Y con esto cierra el Alter Rebbe. Un punto más que vamos a entender en el capítulo 5. Por esa razón, dice, está escrito en los libros, que el estudio de la Torah se llama alimento del alma. En cambio, las mitzvot se llaman vestimentas del alma.
¿Por qué esa diferencia entre el estudio de la Torá, que se llama alimento, y las mitzvot, que se llaman vestimenta? El Alter Rebbe dice en el capítulo 5, la razón es lógica en base de lo que dijimos. El alimento es algo que entra dentro tuyo. Primero vos lo rodeás en tu boca, lo masticás, lo tragás, y una vez que está el alimento en tu interior, se empieza a envolver en tu sangre, se empieza a envolver en tus energías, en tus vitaminas, en tus energías internas que necesitas, cada parte del alimento con su virtud que tiene para el cuerpo y se hace parte de vos. La comida que comiste se convierte en parte de tu sangre y en parte de tu carne y en parte de tus grasas. De la misma manera la Torá, cuando la persona la estudia como tiene que ser, y la entiende como tiene que ser, y la capta como tiene que ser, por cuanto que dijimos que tu cerebro rodea la sabiduría, y la sabiduría de Dios rodea tu cerebro, se hace parte de tu ser. Se empieza a convertir como el alimento de tu alma, en lo que le da las vitaminas, las energías y las fuerzas que necesita el alma para superarse y para crecer. En cambio, las mitzvot, que solamente la sabiduría de Dios rodea a las mitzvot, se llaman vestimentas, no se llaman alimento, porque como la vestimenta rodea el cuerpo y protege al cuerpo desde afuera, pero no se hace parte de la persona. La camisa de la persona, el pantalón de la persona o la falda de la mujer no se hace parte de la mujer, parte del físico de la mujer, y la prueba está que lo podemos cambiar cada 2 por 3 y en la práctica lo cambiamos y lo limpiamos y etcétera, etcétera. De la misma manera la mitzvah se hace la vestimenta que protege al alma, que protege a la sabiduría de Dios. ¿Se entendió? Y eso sirve, como se dice, como está escrito en los libros de la Kabbalah, que cuando la persona sube al cielo, y como dijimos la semana pasada, que la Neshama empieza a tener placer de la divinidad de Dios, empieza a recibir divinidad de Dios en forma revelada y con eso le produce un placer. Como el alma, como dijimos, tiene la parte del alma que baja al cuerpo es limitada. ¿Cómo puede lograr captar la ilimitación de la divinidad de Dios? Para eso están las vestimentas de las mitzvot y la Torá, el alimento de la Torá, que preparan al alma para poder ser dignos de captar esa divinidad revelada, ilimitada de Dios en el Gan Eden. Bien, con esto terminamos el capítulo 5. Se hizo un poco más corto el shiur de hoy porque, bueno, el capítulo 5 era bastante corto, pero bueno, seguiremos Bezrat Hashem la semana que viene con el capítulo 6.